Vale, para comentarles que vamos a grabar la sesión, ¿sí? Por si hay compañeros que no pudieron venir o si quieren después repasar algo de lo que hayamos visto, se las vamos a compartir cuando finalicemos. Bueno, primero que nada, buenos días. Para los que no me conocen, mi nombre es Natalie Chianetta, formo parte del equipo de Project Managers dentro de Digicar. Estuvimos ya en las sesiones pasadas también trabajando conmigo y me acompaña también Alejandra, que es otra de las PMs que trabaja en el proyecto de facturas a proveedores. Tenemos el espacio de un chat dentro de lo que es el Zoom. Vamos a ver ahora la presentación, que el tema que nos reúne hoy es particularmente lo que es la solicitud de la plantilla dentro de las plantillas, perdón, dentro del entorno. Pueden ir dejando si quieren las consultas ahí o van abriendo el micro y me preguntan sin problema. Estoy compartiendo pantalla, me confirmaron que se veía bien, así que si les parece vamos a dar comienzo. Vale, la agenda del día para hoy tenemos, como les contaba, cómo solicitar plantillas, ¿vale? Las diferentes opciones de plantillas que podemos solicitar, cuáles son las incidencias más frecuentes y cómo resolverlas. Y por otro lado, cómo reportar incidencias, tanto desde adentro de Digicar como desde el servicio de CAU, ¿vale? Para enviar correos. Entonces, como ya saben, la mayoría de ustedes son todos usuarios que ya están trabajando dentro de la aplicación, ¿vale? Que ya están trabajando con Digicar. Eh, Separamos la clasificación de las facturas en dos grandes grupos. Una son las genéricas, que ya las hemos visto, que es la clasificación a través de los árboles, de clasificación general, suministros y alquileres. Para esta factura se lee lo que es cabecera y pie, y la distribución contable del gasto va a una sola cuenta o a varias según distribución contable, ¿vale? Y por otro lado, las que vamos a ver hoy son las que llamamos plantillas, que además de leer lo que es la cabecera y el pie del documento, vamos a ir a buscar información al cuerpo de la factura, ¿vale? Ya sea que tengamos que capturar un vale, un albarán, un chasis, una matrícula, o que cada concepto que tenga este documento tenga que ir imputado a una cuenta de gasto específica, ¿vale? Muy bien, entonces, ¿cómo solicitar la plantilla? La vamos a ver ahora en la diapositiva, pero después pasamos dentro de un entorno de test que tenemos como para repasarlo desde ahí. La solicitud de la plantilla se hace desde el apartado que tienen en el margen izquierdo de la pantalla, que es donde están todas las pestañas de acciones dentro de la aplicación. Vale aclarar que según el rol que tenga cada uno dentro de Digicar, va a haber más o menos acciones. Y justamente todo lo que es clasificación de plantillas lo vamos a encontrar en la pestaña de árboles, plantillas. Para hacer una nueva solicitud sobre el margen derecho, van a ver que tenemos este botón, que es solicitar plantilla, y nos va a abrir una pequeña ventana, ¿vale? Donde tenemos que completar una cierta cantidad de datos. Primero nos va a pedir, lo tengo acá, más claro, un número y un nombre, que el número es simplemente para dar un orden dentro de la sección de plantillas, y el nombre de esta plantilla particular. Como recomendación, podemos aclarar ahí que si es un vale, un albarán, poner el nombre del proveedor, así nos es más fácil identificarla al momento de que, por ejemplo, tengamos que agregar más conceptos o, bueno, hacer una búsqueda más rápida dentro del total de nuestras plantillas. Después, este punto es un dato muy importante que tenemos que indicarle al sistema a qué módulo, sobre todo de Keeper, tenemos que hacer el envío de estas facturas. Que la conexión que tenemos es al módulo de compras a proveedores, que ahí adentro también se trabaja todo lo que es vales y albaranes, compras vehículos y cargos y abonos. ¿Vale? Todos, perdonen, que voy a admitir algunos usuarios más. Ahí está. Eh, Hay que especificarlo. Esto es importante porque es, en definitiva, cuando se hace la precontabilización de la factura, es al módulo de Keeper al cual lo va a enviar. Y por último, nos pregunta por un responsable de plantilla.
que puede ser una persona diferente a la que está creando la solicitud, ¿vale? Si, supongamos, Natalie está creando la solicitud, pero quiere que el seguimiento a esta plantilla lo lleve Alejandra, ¿vale? A través de este desplegable nos va a dar el nombre de todas las personas que tienen un usuario dentro de la aplicación para poder asignarle esta plantilla. En este punto, aclarar que si no dejamos a nadie marcado o como responsable de la plantilla, el que pasaría a ser responsable es el que le está solicitando. Es un campo editable, ¿vale? Una vez que creamos la solicitud, desde dentro del file de la plantilla se puede cambiar. En detalles, no hace falta poner algún dato, no es un campo obligatorio. Y lo que sí recomendamos es siempre dejar marcado la pestañita que aparece aquí abajo de recibir notificaciones, ya que cuando hacemos una nueva solicitud y ya están en producción, a través de este campo de notificaciones, ya sea que ustedes le escriben al técnico o que el técnico se comunica con ustedes a través de la plantilla, les va a llegar a su correo personal un mail avisándoles, ¿vale? Que tienen una nueva notificación. Vale, una vez que creamos esta plantilla, nos abre a través del hipervínculo que seleccionamos con el nombre de la plantilla, nos abre el file de lo que es la solicitud de la plantilla. Y aquí es importante algunos puntos a tener en cuenta. Entre ellos los que son las muestras que solicitamos. Es importante que pongan, a ver, pide hasta 3 muestras, ¿vale? Pero se puede subir más en el apartado del Excel, se puede cargar cuantas muestras sean necesarios. ¿Por qué pedimos cantidad de muestra? Ya que gracias a estas muestras el técnico va a tener la mayor cantidad de casuísticas que les venga con esta misma factura. Por ejemplo, si viene en factura y si viene en abono, si viene para varias sociedades, si tiene algún otro, por ejemplo, si es para capturar conceptos, que tenga distintas muestras para ver, después corroborar de que se está capturando correctamente. Recuerden que estos documentos siempre tienen que ser en PDF y que por cada PDF debe contener solo una factura. Y otro dato importante es la capa de texto para la plantilla. ¿A qué me refiero con capa de texto? Cuando tenemos un documento, ahora lo voy a mostrar igual bien en el entorno, un PDF, si nos deja seleccionar la información dentro de ese documento, eso sería la capa de texto, ¿vale? Que se ha hecho, tiene la información digitalizada, este PDF. Caso contrario es un documento que está guardado en un PDF, pero que no nos deja hacer selección de la información de dentro de esta factura. Esto quiere decir que es una imagen del documento original, ¿vale? Podemos hacer lectura también de estas imágenes, pero es menos precisa que si contiene esta capa de texto, ¿vale? Ay, perdón, moví todo para el otro lado. Vale, y por último, lo que vamos a necesitar es un Excel donde ustedes nos explican, ¿vale? Les explican al técnico qué es lo que necesitan que capturemos de esta factura y qué cuentas contables le tenemos que asignar, ya sea si es por concepto, en vales, ahora vamos a ver para que para vales y albaranes no sería el caso, pero sí sobre todo el resto de las facturas que tienen que ir a capturar, sobre todo conceptos. Es importante este Excel porque a través de él podemos crear la lectura de este documento. Tenemos distintas opciones de plantillas. Como comentábamos recién, las que van a ir a capturar un concepto y que cada concepto tiene que tener una cuenta contable y una clasificación específica que lleve un centro, un departamento y que tenga que tener un circuito de aprobación, ¿por qué no? Cada concepto. Tenemos las facturas que trabajan con vales y albaranes, que en este caso, como justamente estos dos datos ya están dados de alta en el RP, la mayor cantidad de información ya está dado de alta en ese vale o en ese albarán. Entonces, lo que tenemos que indicar para estas plantillas es cuál es el vale y cuál es el albarán a capturar dentro del documento. ¿Vale? Puede ser que el número de vale sea igual al número de albarán o que el número de vale sea, el número de albarán sea el que realmente viene escrito dentro del cuerpo de la factura. Entonces, para estas la indicación es mucho más sencilla en el sentido de que es más fácil que ustedes nos digan cuál es ese dato que tenemos que capturar. También para este tipo de plantillas trabajamos con unas cuentas de gastos que justamente son configurables según sociedades, centros, departamentos
Y estas cuentas de gastos sirven para llevar a una cuenta justamente la diferencia que hay entre el total que vino en la factura con el total que se dio de alta el albarán, ¿vale? Ahora igual dentro del entorno les voy a mostrar dónde se gestionan estas cuentas contables, estas cuentas de gastos, perdón. Y por otro lado tenemos todas las que son de capturas de vehículos o de cargos de abonos, que lo que vamos a ir a buscar en estas plantillas es un bastidor o una matrícula. Funciona bastante parecido a lo que es un vale y un albarán, porque justamente estos datos ya se dieron de alta con anticipación dentro de Kitter. Entonces, es más bien indicar dónde, dentro de lo que es la factura, cuál es el dato que tenemos que capturar. Por último, tenemos las integradas. Las integradas, o sea, todas las plantillas que llamamos integradas son aquellos documentos que solamente le indicamos al sistema que es una integrada, ¿vale? Y es justamente para las facturas que tengan de su marca, ¿vale? De las distintas marcas, y que la marca integra directamente en Kitter. Por lo tanto, dentro de DigiCard no hay que hacer ninguna gestión puntual, ¿vale? Pero sí hay que indicarle al sistema de que esta factura es una integrada para que la aloje en un lugar distinto y no les moleste en la dinámica del resto de sus facturas, ¿vale? Entonces, las integradas son puntualmente para, si tienen la casuística de que sus marcas les integran las facturas directamente en Kitter, simplemente nos tienen que mandar un ejemplo de esa factura para que el técnico la identifique como tal y cuando ingresan a Digicar las va a alojar en un lugar distinto, esperando a que se finalice esa integración mejor dicho, la contabilización en Kitter y nos devuelve el resultado de contabilización y lo machea con esta plantilla integrada, ¿vale? Pero sí es importante, como les digo, que nos manden el ejemplo y nos indiquen que es una plantilla integrada. Antes de ver las incidencias, si les parece, vamos a ir al entorno a repasar un poco dónde está dentro de la aplicación justamente esto que estuvimos mirando, ¿vale? Acá estoy en un entorno de prueba. Para hacer la solicitud de las plantillas, entonces, en el margen izquierdo desplegamos en árboles la última pestaña, plantillas, y para crear una nueva solicitud, acá nos va a listar todas las que tengamos existentes, ¿vale? Y si quiero crear una nueva, a través de este botón, nos abre la ventana para completar con el número. Lo voy a hacer rápidamente. La dejo en el módulo de compras a proveedores, pero vemos que en el desplegable nos da las otras opciones que comentamos recién. Si es de vales, de albaranes, compra de vehículos, cargos y abonos. Y podemos poner algún responsable, ¿vale? Si no lo pongo, recuerden que no pasa nada, va a quedar a responsabilidad de la persona que la está creando y dejo creada la notificación. Le doy a aceptar y nos va a generar una nueva línea de solicitud de plantilla, ¿vale? Aquí al final. Y para abrir esta solicitud y completar con el resto de los datos, tengo que presionar sobre el nombre de la plantilla. La he abierto arriba, ¿vale? Para que tengamos varias casuísticas. Vale, entonces ingreso y tengo el file de la plantilla. Arriba en datos generales son los datos que acabamos de completar y ya les digo, si necesitan editar al responsable, a través del botón editar nos habilita estos campos de edición. Sobre el margen derecho nos vamos a tener disponibles la pestaña para hacer la carga de las distintas muestras, ¿sí? Esto va directamente a su ordenador, ¿vale? Simplemente presionar el botón de carga y nos va a ir al buscador dentro de cada uno de sus ordenadores y subimos la muestra. Como les decía, a pesar de que están estas tres muestras, dentro de la pestaña del Excel también tenemos opción de subir no solamente es Excel, sino PDFs con más muestras. A través de la pestaña Últimas facturas nos va a listar las facturas que han entrado a Digicard últimamente que están relacionadas a esta plantilla, ¿vale? Por lo tanto, podría entrar desde acá también a esas facturas. Y por último, como pasa en la mayoría de la aplicación, también tenemos un apartado que es un historial, donde nos va a ir dejando asentado todos los movimientos que se hicieron dentro de esta solicitud, ¿vale?
si se hizo algún cambio en algún concepto, si se fueron dejando más comentarios, todo va a quedar registrado en el historial. Vale, entonces, si es una factura, o sea, todo lo que pasa, cuando el técnico la termina de configurar, va a dejar dentro de la pestaña de conceptos lo que ustedes nos hayan solicitado en el Excel, que ahora vamos a ver el Excel cuál es, y a través de la pestaña de comentarios, ¿vale? Pueden intercambiar mensajes con los técnicos. Si es una factura, perdón, una plantilla que entró con incidencia y fue detectada, lo marcaríamos como incidencia, que ahora igual después de ver las distintas casuísticas que tenemos lo vemos bien. Perfecto, entonces, si hablamos del Excel para hacer la solicitud de la plantilla, nosotros antes de salir a producción, mejor dicho, mientras están trabajando, les compartimos este documento vacío, ¿vale? Que es justamente la muestra que les pasamos para que puedan hacer las solicitudes de las plantillas. Tenemos un cuadro de detalle que se puede dejar cualquier tipo de observación y después lo que es esta solicitud está separada como en dos, ¿vale? Tenemos por un lado la clasificación que se necesita para las plantillas que van a ser vales, albaranes y vehículos, que ahí sí, como les decía antes, estos datos o la mayoría de los datos de clasificación ya están creados dentro del RP, dentro de ese albarán y de ese vale, por lo tanto la clasificación que le vamos a dar desde DigiCar es más sencilla, ¿vale? Va a capturar lo que es el proveedor y la sociedad, eso como sucede en todas las facturas, y después sí los datos obligatorios que necesitamos ponerle es el tipo de documento quitter y el tipo de proveedor, ¿vale? Con que pongamos esa información ya es suficiente, pero si quisieran agregar más clasificación tenemos la posibilidad de crear un circuito de aprobación o agregar centro, tipo de servicio o marca en la clasificación de estas facturas. Por otro lado, tenemos la tabla de clasificación para todo el resto de facturas que no sean ni vehículo, ni albarán, ni vale. Es un poco más larga, como podrán ver, ¿vale? Tenemos más datos a rellenar y esto es porque probablemente si es una factura que vaya por conceptos, ahora vamos a ver una casuística, esta plantilla la vamos a tener que solicitar específicamente explicando todos los conceptos a capturar, si es una distribución contable simple de ese concepto o si tiene que estar abierta en más cuentas, bueno, tipo de proveedor y tipo de documento, que eso siempre hay que ponerlo. Y también tenemos la opción de poder crear circuitos de aprobación por cada línea de esta factura. Entonces, este es el Excel vacío, que si alguno no lo tiene, lo ha perdido, lo que fuera, nos avisa y se lo reenviamos. Y ahora vamos a ver que tengo por aquí abierto algunos casos de petición. Por ejemplo, esta es una solicitud donde acá nos están diciendo que para una empresa tenemos que tener en cuenta que este documento viene para dos empresas determinadas y que si es para otra empresa es otro tipo de clasificación de factura. O sea, todos estos datos son importantes aclararlos en la solicitud. Y como es una plantilla que tenemos que ir a capturar conceptos dentro de este documento, el cliente nos hizo un desglose de todos los conceptos posibles que pueden venir en esta factura, ¿vale? Con cada cuenta y con su repartición, si es al 100% o si tiene que ir dividido en distintas cuentas, ¿vale? Todo esto lo aclara en el cuadro. Con esta información lo que hace el técnico es crear la lectura de este documento y desglosar dentro de la pestaña de conceptos toda esta información que nos volcaron acá. Entonces, usuarios, gestores y administradores tienen la capacidad de que si llegó un nuevo concepto para esta plantilla, tienen la autonomía de poder agregarlo. ¿Vale? Voy a crear un concepto rápido. Tendré guardado, creo que lo tenía como modificar. Bueno. Bueno, las condiciones tienen que ver con los datos que ustedes le fueron dejando. Lo voy a dejar como sociedad, sociedad 1. Y después los datos obligatorios que siempre tenemos que poner es, bueno, la cuenta personal, perdón, la cuenta donde tenemos que imputar el gasto, si es la distribución contable al 100%,
También, como les decía, tenemos la posibilidad de poder crear un circuito de aprobación según cada línea de clasificación. Vale, vamos a tener volcados todos los conceptos acá. Entonces, como les decía, si tengo un nuevo concepto que identifiqué que vino en esta plantilla y yo no lo tenía guardado dentro del maestro, ¿vale? Que es este file de plantilla, puedo venir a agregarlo. Ya sea agregando un nuevo concepto con la pestañita esta del más, o copiándome el último concepto para no olvidarme de nada y modificando los datos que sean necesarios. Entonces acá tendríamos registrado el nuevo campo con el nuevo concepto a capturar y su cuenta contable. Claro, ¿qué va a pasar? Esta factura que ingresó a DigiCard y detectan el error, se tiene que solventar la incidencia en este mismo documento que ya ingresó. Pero para que las próximas ya tengan incorporado este nuevo concepto, tengo que venir al file de la solicitud de la plantilla y agregar este nuevo concepto. Si no lo quieren hacer ustedes, pueden dejarlo avisado acá, ¿vale? Si no se animan a modificar esta tabla, le dejan el mensaje acá al técnico, lo va a recibir y él lo va a agregar, ¿vale? Y ya está, y con eso también ya sería suficiente. Con esto quiero decir que en la que entró y detecté la incidencia, lo tengo que resolver en la factura que ya ingresó, ¿vale? Para la próxima factura, si yo doy aviso a que se ha incorporado este nuevo concepto o lo agrego yo mismo, ya ese concepto va a estar dentro de nuestra base de datos y no lo voy a tener que volver a repetir, ¿vale? Esto sucedería con estas que son un poco más complejas que justamente hay que ir necesitamos poner toda la descripción, cuáles son las cuentas. Recuerden que es por una única vez, ¿vale? Una vez que ya está creado este file, lo que puedo ir haciendo es retroalimentándolo con más información, pero lo voy a tener que hacer solo una vez. Y que sí que es por proveedor, pero puede ser que este proveedor trabaje con todas sus sociedades, se puede incorporar en una misma solicitud. Para lo que son vales y albaranes, sí es importante indicarle al técnico dentro de la factura cuál es ese vale o albarán a capturar. Muchas veces sucede que el número de albarán es igual al número de factura, ¿vale? Que eso lo aclaramos y ya está, o que aparezca en el cuerpo del documento, ¿vale? Entonces le indicamos número de albarán, tanto. También puede pasar que ese número de albarán que viene en la factura, dentro de Kitter lo den de alta con, no sé, con una barra, con algún simbolito, eso también se lo tenemos que aclarar en la plantilla, ¿vale? Cuanto mayor información pongamos, más claro va a ser la creación de esta plantilla y menos incidencias, gracias. Vale, hablando de incidencias, ¿cuáles son las incidencias por ahí más frecuentes que se pueden encontrar cuando les entra una factura que tiene una plantilla creada? Vamos a empezar con estas dos que son las más fáciles que les puede aparecer como error de validación de albaranes o de albarán. Perdón, de albaranes o de vales. ¿Qué quiere decir esto? Puede ser que el albarán que vino en la factura todavía no esté dado de alta en Kita, ¿vale? O puede ser que el número de albarán que nos indicaron que leamos, perdón, dentro de este documento no ha estado de alta igual en Kita, ¿vale? Entonces, al no coincidir, al no machear esta información, nos los va a dar como inválidos. Eh, si es el caso de que todavía no ha estado de alta en el RP, el sistema tiene la capacidad de cada 6 horas volver a consultar si este vale o albarán ya existe dentro de Kitter o no, y en el caso de que ya esté cargado, pues solo lo va a dar como válido y va a cambiar el estado de la factura, ¿vale? Recuerden que cuando de dentro de un listado de vales o albaranes capturados, los que están correctos, las líneas nos aparecen en color gris, ¿vale? Que el albarán está encontrado, se encontraron todos los datos, está validado correctamente, y si no lo encontró o tiene la incidencia, queda marcado en color rojo. Dentro de las facturas que tengan la clasificación Vale o Albarán, saben que tienen disponibles una pestaña que les deja ir a consultar todos los vales y albaranes que tengan dados de alta, todavía sin usar para una factura dentro de Kitter, ¿vale? Esto permite le facilita la visualización sin tener que salir de Digica, ir a ver qué hay dado de alta o no en Kitter, ¿vale? Lo pueden ver desde adentro de la factura. Inclusive, aunque sea un documento que tenga creado una plantilla de lectura, para ver dónde está el error. Después tenemos las incidencias de pendiente de asociar línea y pendiente de clasificación. Pendiente de asociar línea
está relacionado a la falta de información dentro de la plantilla del concepto o la carencia de una cuenta contable para este concepto. Entonces, si tenemos indicada esta incidencia, vamos a ver que en las líneas nos queda también en color rojo, pues no he encontrado la cuenta y el concepto dentro de la plantilla. Entonces, como les decía antes, solucionamos la incidencia dentro de la factura y nos vamos a buscar la solicitud de la plantilla para ya dejarlo agregado, ¿vale? Y que en futuras eh, facturas que ingresen ya esté resuelta esa incidencia. O lo solicito al técnico que tome un nuevo concepto, perdón, con tal cuenta para que lo cargue en el maestro de la plantilla. Y lo que es pendiente de clasificar es que no hay ningún concepto que pueda asignar a la clasificación de esa factura. Supongamos que es una plantilla que está creada para 3 sociedades puntuales y justo el documento que ingresa es para una cuarta sociedad. Entonces, al tener configurada la plantilla de esa manera, el sistema no es capaz de encontrar esta nueva sociedad que ha entrado, entonces la deja en este estado pendiente de clasificar. ¿Cómo resolvemos esta incidencia? Lo mismo. Dentro del documento se edita y se hacen los ajustes a la cuenta que se tenga que enviar la factura, y dentro del maestro de la plantilla hago la petición de agregar esta nueva sociedad o lo edito como les mostré anteriormente, ¿vale? Se agrega esta sociedad que teníamos faltante. Estas son las incidencias más frecuentes que les pueden suceder dentro de lo que son las facturas que contienen una plantilla. ¿Cómo marcamos esta incidencia? Si es una incidencia que no tiene que ver con agregar conceptos en sí, digamos, eh, como les contaba antes, agrego el ítem y cargo el concepto que me está faltando para que la próxima entre bien. Si es una incidencia de que, por ejemplo, tengo creada una plantilla para este documento, pero el sistema no lo está leyendo como tal, eso es una incidencia puntual de la lectura de la plantilla, pues marco la solicitud como incidencia, dejo la observación, le explico, este proveedor tiene una plantilla creada, pero no la está cogiendo como tal. Y mis compañeros de servicio técnico lo van a evaluar y a través del cuadro de comentarios también les van a ir haciendo la devolución. Si ya está resuelto, si no, si necesita alguna muestra nueva, lo que fuera que requiere esta casuística. Y si no lo hacen a través de reporte de incidencias desde adentro de Digicar, el otro canal para reportar incidencias es a través de CAU, ¿vale? Que es el correo donde tenemos habilitado para que todos nuestros clientes nos contacten y nos envíen las incidencias detectadas en general en la aplicación o puntualmente también en una plantilla, ¿vale? Aprovecho para recordarles que el envío de estos correos es importante que en el asunto nos aclaren de qué proyecto, de qué cliente se trata, de qué proyecto es, porque algunos pueden tener también, estar trabajando tanto en facturas a proveedores como en expedientes comerciales, y un identificador, si es una factura puntual que tienen una incidencia, marcarlo, o algún pequeño descriptivo que nos ayude a resolver más rápido esta incidencia. Por supuesto está el cuerpo del mail para que puedan explicar, explayándose un poco más qué es la incidencia que encontraron, pero sí es importante que en el asunto nos pongan estos puntos, ya que, perdón, nos ayuda justamente a identificar más rápido la incidencia y poder responderla a la mayor brevedad posible. Vale. Mi presentación en cuanto a plantillas de lo que les quería contar, hasta acá llegó, pero dejamos micro abierto para que nos puedan ir haciendo consultas y las vamos viendo dentro del entorno sin problema. Ale, no sé si quedó algo en el chat, si hay alguna consulta ahí. Yo sí tengo una consulta. Adelante. Mira, no es, quizá no es solo de plantillas, ¿eh? Es un tema genérico. Mira, por ejemplo, Vale. las facturas que tengo que son mensuales y que a lo mejor abarcan 50 vales de compra, por ejemplo, ¿vale? Yo los voy capturando, o sea, entro en el buscador, voy capturando los vales, entonces me doy cuenta a lo mejor que los últimos no están hechos porque, bueno, el departamento
que sea no los ha hecho, ¿vale? Pero yo los Vale. que ya he capturado, que son muchos, ya los subo, ¿vale? Pero entonces me he dado cuenta de que esta factura, aunque faltan vales de compra y no cuadra, ya pasa directamente al primer aprobador, ¿Pero has ¿sabes? resuelto la incidencia en algún momento o queda con la incidencia registrada? O sea, queda sin cuadrar la factura, porque aún quedan vales que yo le digo al responsable, oye, me faltan vales de esta matrícula, esta y esta, ¿vale? Pero los que ya he encontrado, ya he capturado, ya los subo, ¿vale? Entonces, si yo cierro esta factura tal cual, ya pasa, aunque no está cuadrada, aunque hay un descuadre, Sí. pasa directamente al primer aprobador. Roser, pero una pregunta. Dime, Tú estás diciendo que le estás asignando los albaranes tú manualmente. sí, Entiendo que entonces no tiene una plantilla. no. Vale, Pero pues bueno, eso es otra por eso cosa. ya te he dicho que a lo mejor no era referente a la plantilla, simplemente es una Claro, incidencia que yo me encuentro con facturas. Más que nada, más que albaranes, me pasa con la de vales de compra. ¿Vale? Pero bueno, que claro, es lo claro. mismo, da igual. Es decir, yo capturo una parte de los vales de compra que abarcan esa factura, pero no todos porque faltan por hacer, Claro. ¿vale? Pero en cambio no me queda igual en incidencias, aunque no No, está cuadrada. no, Pasa exacto. Es directamente que, al aprobador y no sé por qué. Es decir, para que no le pase al aprobador, tengo que yo rechazar la factura. claro, en realidad no. En realidad sí, no está... a ver, primero, eso, partiendo de la base que estamos hablando que es una factura genérica. Genérica, sí, sí, Vale, perdón, que se sí. le fue asignada como factura Vale o Albarán, por lo cual eso te habilita a hacer la búsqueda manual, ¿vale? Sí, Primero que nada, la recomendación, esto es muy personal, ¿vale? De cada cliente lo gestiona a su manera, pero sería recomendar en esos casos para que tú no hagas esta búsqueda manual, crearle la plantilla, ¿vale? Para que al final ingrese y el sistema, como comentaba antes Nati, te va a identificar cuáles vales o albaranes están faltantes de hacer el match, ya sea porque no están dados de alta igual en Quitter o porque aún no fueron dados de alta. Entonces tú ya tienes ahí una primera instancia, ya te refleja cuál es la incidencia. Ahora, ¿por qué no la tienen como plantilla, por no ejemplo? lo sé, Vale, no lo sé, no lo que sé, no lo sé. lo podemos ver, lo podemos evaluar en vuestro caso Lo eso. preguntaré, se lo preguntaré al ver que es quien hicieron en su día, bueno, en un inicio las plantillas, pero supongo que porque, bueno, los conceptos igual no siempre vienen iguales, me imagino, ¿eh? Vale, pero si es de Vales o Albaranes, al hacer el Mm, match mediante estos dos, es indiferente el concepto, o sea, hablando particularmente de Vales y Albaranes. vale, sí, pero No, independientemente de esto, de que no haya plantilla hecha, de que, bueno, que ya lo preguntaré, no sé por qué pasa esto. Es decir, no No, sé por qué pasa al primer aprobador cuando es una factura que no está cuadrada, que tiene una no, diferencia. sí. En ese caso, no, entiendo que tendremos que revisar la incidencia porque Vale, al no cuadrar los importes no te debería dejar continuar el claro, flujo. No, claro. eso sí, repórtenosla que la revisamos con los técnicos. Claro, yo que soy la que resuelvo las incidencias, claro, Ujú. cuando el aprobador me dice esta factura no está cuadrada y me la rebota, no entiendo por qué ha pasado a él, Claro, cuando no, ahí debería no. estar aún en incidencias hasta Sí, que yo sí, la sí, pueda sí. resolver del todo. Correcto, en los importes en este caso principalmente. Exacto. Ujú. Vale, no, en ese caso sí, repórtenosla Vale, con algún ejemplo para que lo podamos analizar, vale, sí. vale, de acuerdo. más que Gracias. nada, Rusé, porque, claro, si es una plantilla que, perdón, una factura que ingresó, no importa genérica o plantilla, digo, una factura que ingresó con un error de validación de albaranes, primero ingresa en ese estado, ¿vale? Te está avisando que Sí, tiene una incidencia. correcto, Entonces, ahí tú empiezas a gestionar esto de terminar de claro, seleccionar vales y demás. Y claro. si no cuadra abajo, para que cambie ese estado, alguien tiene que ir a cambiar el estado. Ya me refiero a que o porque la está probando igual o porque la acepta de esa forma. Entonces, al quitarle el estado, al cambiar el estado, mejor dicho, al resolver incidencia, cambia el estado y ahí ya puede ser que sí, como Pero se la incidencia, autorizó, perdona, la sí. incidencia no está resuelta. No, pero se puede forzar, puede Claro. una persona como darle al botón de resolver incidencia, aunque no esté resuelta, ¿vale? Y ahí siguen los flujos que continúen. Puede ser que No, venga por ahí, pero
pero no, Estaría bien mirar el ejemplo. sí, te aseguro que no, porque yo soy la Vale, que trato que las las aprueba, ¿no? incidencias Vale, y no cuando simplemente la dejo en stand-by, pero sí que sí, es verdad que si yo ya he capturado los primeros vales, que son muchos, ya los subo, ¿vale? Y queda vale, pendiente pues los que me faltan, los que los compañeros tienen que hacer aún, ¿no? Pero no resuelvo incidencia, es decir, simplemente vale. No le la cambias dejo. este estado, sigue No, siendo el estado. Vale, no. vale, entonces si ni bien detectes uno de estos casos, compártenoslo, Vale, mándalo o acá o a cualquiera de nosotras y lo vemos puntualmente a ver qué está pasando en la dinámica de estos cambios que vas haciendo en la factura, de buscar vales y tal, a ver si hay algo ahí en el medio que hace que pase en alguna instancia, que salte esta incidencia que nos marcas, por ejemplo, de diferencia de descuadre, y pase al primer aprobador. Porque al final vale. tienes que terminar también bloqueando el circuito de aprobación para poder terminar de trabajar la factura. Y en todo Bueno, caso volver entonces a resignarlo. A lo reasignarlo. que hago es mandarla como si a rechazadas, Vale, vale, ¿vale? vale. Para Vale, que no compártenos pase. si vemos puntual qué Vale, está pasando ahí, pero sí, sin problema. de acuerdo. Gracias. No, a ti. ¿Más consultas o sugerencias que nos quieran hacer en este punto? No sean tímidos, abran esos micros. ¿No? Seguro algo que no haya quedado muy claro, que quieran que vuelva a repasar en cuanto a la solicitud. ¿No? Bueno, Hola, ahí ve un valiente. aquí viene un Adelante. Valente. Hola Natalie, hola Alejandro, hola a todos. A ver, yo tengo una duda con respecto a unas plantillas que se generaron en su momento, que estoy viendo Vale, ahora, las estoy viendo ahora que son de fecha del año 22, del 21 de abril, ok, cuando empezamos el proyecto con vosotros, y nunca se ha podido leer, el sistema nunca ha podido leer el PDF. vale, Entiendo que hay, no sé cuál es el problema. Os acabo de pasar la incidencia, de hecho, aproveché que estábamos en esto, digo, bueno, déjame ver si hay posibilidades de que el vale. proveedor me haya cambiado en la forma del PDF, si lo tiene como lectura, y a ver si es posible que se pueda gestionar ya, porque es que son plantillas, es una facturación que tiene muchísimos albaranes y claro, lo tengo que Sí. hacer manualmente y eso me toma tiempo, ¿sabes? Sí, la idea Eh, justamente es que no suceda. Pasa mucho, gracias Alejandro por traerlo porque no lo había mencionado yo, pero pasa o vamos viendo que los proveedores cambian el formato de sus sí, facturas y esto sí afecta también a la lectura del documento, ¿vale? Aunque por ahí, no sé un gran cambio, pero sí en ubicación, por ejemplo, o ha cambiado el formato de su mismo logo, bueno, no sé, se me ocurren mil casuísticas. Esto puede ser que haya afectado en su momento y si no se le hizo la carga del nuevo PDF como lo reciben, para ajustarlo a este nuevo formato, puede ser que es por esto que no te esté realizando la lectura correctamente. ok, ¿Me has en dicho este, que lo en, enviaste a CAU o lo marcaste como no, lo incidencia marqué como desde la incidencia. aplicación? Lo Vale. marqué como incidencia de la aplicación, ahí lo podéis ver. Sí, sí, El sí. detalle es el siguiente. En caso de que sigamos con el problema, ¿qué tengo que hacer? ¿Hablar con el proveedor? ¿Darle algún tipo de especificación? Decirle, mira, es que no sé, porque que esto se... A ver, ¿Sabes normalmente qué pasa? siempre Que lo se ha quedado en el planean. limbo. Esto se ha quedado en el limbo Vale. y claro, el trabajo te va llevando y lo vas dejando Sí, lo pasar, pero... sé. Sé que a veces pasa sí, que que la vorágine, por ahí uno no entra a hacer estas modificaciones, pero al final es importante porque lo que acabas de decir, si no lo terminas haciendo manual y la idea justamente de estas plantillas es que haga quitarte esta tiempo. captura automática, tal cual, Claro, sí. exacto. A ver, dependiendo cuál sea puntualmente lo que pase con esta plantilla, muchos proveedores son súper receptivos y al plantearle la casuística, digamos, la situación, lo modifican y lo envían. Otros por ahí si son más grandes o bueno, por ahí ¿viste? Son un poco más reticentes, pero bueno, siempre tratamos también de pasar la lectura o del formato, sobre todo hacer los ajustes. Ni bien lo identifican, avisarnos, a ver Vale. si podemos identificarlo. Espera que Ale creo que quiere decir algo. Sí. Hola, Ale. Hola. Ahí la estaba viendo. Vale. ¿Qué ves? Claro,
esto que comentábamos antes del tema de que es importante que tenga la capa de texto, que creo que ya todos lo Ya, saben esto, sí. veo que no las tiene, ¿vale? A lo que, o sea, entiendo, estas las reciben por correo, ¿verdad? Las envía el Por proveedor. correo, sí. Vale, Ujú. porque entiendo que, bueno, obviamente las elaboran ellos, pero para mí tiene que ver algo de una forma en que las descargan. A ver, que lo vamos a analizar con los técnicos, acá, ni Vale, Nati ni yo somos técnicas, vale, vale, pero vale. por recordar otros casos, que son facturas que, claro, a veces de cómo les dan a crear el PDF es Sí, como se crea, ¿vale? Entonces a veces es simplemente desde imprimir o hay una forma que luego se la confirmaré, vale. pero porque en realidad se ve que es un PDF, pero no tiene la opción de, como si fuese una captura o demás, ¿no? Esta factura. Sí, Pero a más como veces imagen sí. que como capa de texto. O sea, más como imagen. Claro. Exacto, Vale. pero a veces es simplemente el hecho de cómo las terminan, digamos, descargando de ya sea su portal o lo que ellos gestionen, Sí, cuando la descargan es simplemente esa forma, porque en realidad se ve que es un PDF. Bien. ya, ya, ¿Vale? ya. Esto vale para todos, infórmennos y márquenla como en este caso ha hecho Alejandro en su entorno, y las revisaremos y también les podremos dar esta opción para que de última la puedan transmitir al proveedor de que se Exacto. fije de esa forma, porque hace no mucho tiempo nos han reportado esto, mismo que les pasaba que descargaba al cliente la factura del portal de la marca y ahí estaba en este juego de cómo se hacía esto, de guardar o imprimir como. Y eso tenía mucho que ver. Pero Ale, cuando lo revisemos con los técnicos, ahí Vale, te hacemos la devolución. estupendo. Vale. Gracias. Nada, a ti. Vale. Vale, si no hay más consultas, eh, damos por finalizada la sesión, pero que sepan que tienen tanto el canal de CAU o nuestros correos para enviarnos consultas, o si por ahí, como pasó con Alejandro, tienen así un caso más puntual que necesitan que revisemos, nos avisan y gestionamos puntualmente cada plantilla. ¿Vale? De mi parte, agradecerles la participación, como siempre, de estos espacios de webinar, que justamente lo que tratamos es de repasar conceptos. Hay clientes que están ya hace tiempo trabajando con nosotros o se ha agregado nueva gente a trabajar. Y siempre viene bien un poco refrescar los conocimientos. Así que nada, nos vamos a, a seguir esperando para las próximas sesiones. Y lo mismo, si tienen sugerencias con alguna temática que quieran ver específicamente en el proyecto de facturas a proveedores, más que bienvenido. Así que bueno, muchas gracias y que tengan una buena semana. Muchas gracias, Natalie. Muchas A gracias a Gracias, las ustedes. Alejandra. dos. Gracias. Gracias, un abrazo. Adiós. Gracias, buen día. Adiós. Buen día.